si no me escuchan bien, me avisan, por favor, ¿sí? Bien. A ver, vamos a empezar con geometría. El primer tema es recta. ¿Qué pudieron leer de la recta? Es un tema que tenemos bastante conversado de colegio secundario, seguramente algo de esto han visto en Matemática 1. ¿Qué me pueden decir? ¿Me escuchan o no me escuchan? A ver si estoy hablando solo. Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha? Ah, bueno. ¿Y por qué el silencio? ¿No llegaron a leer nada de la recta? Acuérdense la mecánica, porque, a ver, el apunte de recta es este. ¿Sí? Tiene 29 hojas. No tiene sentido que yo venga acá a repetir lo mismo que dice las 29 hojas en el apunte. O sea, porque para decirles lo mismo que dice acá, se define, pendiente, bla, 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 ya está el apunte. Si yo los hago leer el apunte y después les voy a decir lo mismo, lo estoy haciendo perder tiempo. Y al revés, si vengo a decirles lo mismo que después van a leer el apunte, entonces la idea es que ustedes lo lean antes y que nosotros discutamos acá los conceptos principales, hagamos un resumen. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que la recta tiene un concepto de pendiente que la caracteriza? ¿Cómo se define la pendiente de una recta? Como la diferencia, tiene como numerador la diferencia entre las dos ordenadas y como denominador la diferencia entre las dos abscisas. Muy bien, perfecto. Agarro dos puntos y la pendiente es el cociente entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas. O lo que es lo mismo, sería esta medida sobre esta medida. ¿No es cierto? Y si agarro otros dos puntos, ¿me va a dar lo mismo? Si están sobre la recta, sí, debería dar la misma pendiente. Claro, esa es la gracia de la recta. Si yo dibujo acá un sistema de ejes cartesianos y luego dibujo una recta, cualquiera, si yo agarro dos puntitos aquí y les calculo la pendiente, no se ven los puntitos, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más luz. Y les calculo la pendiente, es lo mismo que si agarro estos otros dos puntos y les calculo la pendiente. ¿Por qué? Porque tengo este triangulito que se forma acá y este triangulito que se forma acá. ¿Y cómo son esos dos triángulos entre sí? Este triángulo con respecto a este, ¿cómo son? ¿Son iguales? Sí, ¿Sí? ¿Son iguales? ¿Miden lo mismo? Sí. ¿Pero cómo se llaman cuando son así? Iguales no son. Pero cuando tienen los mismos ángulos, son semejantes. Si son semejantes, quiere decir que sus lados son proporcionales. Entonces, este dividido este es lo mismo que este dividido este. Por eso la pendiente entre dos puntos cualesquiera en una recta siempre da el mismo valor. Y esa es la gracia de la recta. Cosa que no ocurre, por ejemplo, si yo tengo algo tipo una parábola.
Si yo tengo algo así, si agarro dos puntitos acá y acá, o agarro dos puntitos acá y acá, y le calculo la pendiente, me va a dar distinta. Entonces, esa es la gran característica que tiene una recta, el concepto de pendiente. Y entonces, a partir del concepto de pendiente de una recta, yo puedo encontrar la ecuación, o sea, la condición matemática que van a cumplir los puntos de esa recta. Por ejemplo, si yo conozco un punto y la pendiente. ¿Por qué? La deducción está en el apunte, no la voy a repasar. Ahora, si alguien tiene dudas, si alguien que leyó tiene dudas y me dice, che, ¿por qué en el apunte, cuando despeja acá no lo entiendo? Me dice y lo vemos. Pero si no, repasar de vuelta todo esto, prefiero que lo lean. Y cualquier duda que surja me dicen. Es más, tienen cada demostración y a continuación hay un ejemplo de cada uno de los temas. Entonces, por ejemplo, la ecuación punto pendiente termina siendo de esta forma, donde el punto tiene coordenadas x1 y 1 y la pendiente vale m. Si yo conozco esa información de la recta, armo inmediatamente la ecuación punto pendiente. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esa ecuación punto pendiente? Sí. Bueno, ténganla presente, y menos y1 igual a m por x menos x1, y díganme cómo queda la ecuación punto pendiente de esta recta. Vamos, háganla ustedes y díganme. Cinco x menos 17. Bien, te falta algo ahí. Está muy bien, pero ¿qué te falta? Para decirme la ecuación hay que decirla completa. Y igual a 5x menos 17. Muy bien, perfecto. Queda así. ¿Por qué? Porque si yo uso la ecuación punto pendiente, tengo y menos y1, que en este caso es menos 2, igual a m por x menos x1, que en este caso vale 3. Y luego hago la propia distributiva y resuelvo todo lo que tengo que resolver, ¿no? 5 por menos 3 menos 15, menos 2 queda 2, lo paso a restar al otro lado, y me queda y igual a 5x menos 17. Yo podría haberme quedado acá, o acá, pero está bueno a veces llevarla a esta forma, que es la forma explícita, porque es más fácil de usar. Le voy dando valores a x, y con eso voy encontrando los valores de y. De hecho, esa es otra de las formas de la ecuación de la recta, que es la ecuación pendiente ordenada al origen. Pero como yo a veces conozco un punto y la pendiente, arranco por esta, y después despejando obtengo esta. Y si en vez de conocer un punto, conociera dos puntos de la recta, perdón, si en vez de conocer un punto y la pendiente, conociera dos puntos de la recta y no conozco la pendiente, ¿cómo hago para encontrar la ecuación de la recta? Utiliza esa misma ecuación punto pendiente y en vez de poner m, que sería la incógnita, utiliza la primera fórmula de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Claro, perfecto. O dicho de otro modo, utilizo la información de los dos puntos, estos dos puntos los utilizo para calcular la pendiente, que es la que está acá. A veces ponemos así, o a veces la calculamos aparte, ¿no? Hacemos la cuenta y ponemos el resultado. Pero digamos que con los dos puntos calculo la pendiente, y luego utilizo uno de ellos para hacer la ecuación punto pendiente. ¿Bien? Bueno, esto está bárbaro, pero ¿cualquier recta del plano tiene pendiente? ¿O hay alguna recta del plano que no tenga pendiente?
Piensen en algún caso raro, a ver, difícil. ¿Qué problema podría tener yo en este cociente? Que el denominador sea 0. Que el denominador sea 0. Y podría ser que tuviera dos puntos distintos, pero que x2 y x1 valieran iguales. Serían así, ¿no? Entonces, si me ocurriera esto, que teniendo dos puntos distintos tienen la misma abscisa, la pendiente esta no estaría definida. ¿Y esa recta cómo es? Paralela al eje Y. Paralela al eje Y, o sea, vertical. Quiere decir que cualquier recta tiene pendiente siempre y cuando no sea una recta vertical. La recta vertical no tiene pendiente, no está definida. Y nada de decir que la pendiente vale infinito. No está definida la pendiente para una recta vertical. Con lo cual, ninguna de estas ecuaciones sirve para una recta vertical. En cambio, una recta horizontal, que es así, y que estos dos podrían ser los puntos P1 y P2. ¿Cuánto valdría su pendiente? 0. 0. Pero no hay problema. Tengo una recta horizontal con pendiente 0. Ahí sí se puede calcular, aunque da 0, que es un número raro, pero se puede calcular. Después, cuando el signo de la pendiente es positiva, la recta es creciente. Cuando el signo de la pendiente es negativa, la recta ¿cómo es? Así, ¿no es cierto? Decreciente. ¿Ok? Bien. Dos pares de rectas muy particulares son las rectas horizontales y verticales. La horizontal puede salir como caso particular de las que acabamos de ver. Pero si yo tengo que dar la ecuación de una recta horizontal, ¿cuál va a ser? Todos los puntos tienen ¿qué cosa igual? La misma ordenada. La misma ordenada I. Entonces, I igual a B, que es la ordenada al origen, es la ecuación de una recta horizontal. Y en cambio, y esta podría provenir tranquilamente con M igual a 0, me quedaría I igual a B. En cambio, la recta vertical, todos los puntos que están sobre una recta vertical, ¿qué es lo que tienen en común? La misma abscisa. La misma abscisa X. Entonces, eso quiere decir que X igual a una constante es la ecuación de una recta vertical, porque al tener todos los puntos de la misma abscisa están sobre la vertical que pasa por A. Y entonces estas son las dos ecuaciones de una recta, horizontal o vertical. La horizontal sale como caso particular de las anteriores. La vertical no. La vertical sale aparte. Es más, no es función la vertical. Es una recta, es una ecuación en el plano, pero no es función. Entonces, si me voy al ejemplo de recién, si yo quiero encontrar la recta horizontal y la recta vertical que pasan por el punto de coordenadas 3 menos 2, ¿cuáles serían sus ecuaciones? Díganme la horizontal. Y igual no. Y igual a -2. Igual a menos 2. Perfecto. ¿Y la vertical? Puede ser La 4, ver- profe. 4. ¿Por qué 4? A ver. Bueno, pero ahí se ve, no quiero que se vea. No importa. Ahí está el gráfico.
Este es el punto P de coordenadas 3, menos 2. Entonces, vos me dijiste muy bien, la recta horizontal es I igual a menos 2. ¿Y la vertical? ¿Cómo escribiría esa ecuación? Claro, es x igual a 3. Me había confundido por Claro, pasar el está bien. déficit. No importa, es X igual a 3. O dicho de otro modo, X igual a la misma abscisa que ya tengo, porque todos los puntos tienen que tener la misma abscisa que el punto P sub 1. ¿Ok? Sí, Bueno, si yo quiero graficar una recta de manera rápida y tengo que graficar la recta que pasa por 3 menos 2 y tiene pendiente 5. Ubico el punto y una vez que ubiqué el punto por donde pasa la recta, ¿cómo puedo hacer para dibujarla rápidamente? Una sería calcular otro punto, pero no quiero, o sea, pongo para x igual a 4, 5 por 4, 20, menos 17, 3, y ya sé que pasa por este punto. Pero si yo no quiero hacer cuentas, ¿cómo uso la información de la pendiente para dibujar la recta? Me paro acá y ¿qué hago? Si la pendiente vale 5, ¿qué hago en la hoja cuadriculada? Me muevo un cuadradito para la derecha y después ¿qué hago? y 5 sobre el eje Y. Y 5 para arriba. ¿Por qué? Porque así cuando calculo esta pendiente me da 5 dividido 1, 5. Y ahí está. Esa es una manera muy rápida y práctica de utilizar la información de la pendiente. Si en vez de haber sido 5, la pendiente hubiera sido menos 5, ¿qué hacíamos? 1 para la Ah, derecha y después hacia abajo. hacia abajo. Muy bien. Si hubiera hecho 5 para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 para la derecha y 1 para arriba, ¿cuánto me hubiera dado la pendiente? Un quinto. Un quinto. Entonces no sería correcto eso. Pero ya vemos que cuando la pendiente es una fracción, por ejemplo, si mi pendiente es 3 medios, ¿qué hago yo a partir del punto? ¿Cuánto voy para la derecha y cuánto voy para arriba? Se cuentan 2 sobre el eje de las abscisas y 3 por las ordenadas. Exacto. Hago 2 acá y hago 3 acá. De modo que cuando hago 3 dividido 2, me da pendiente 3 medios. Y esa es mi recta. ¿Está bien? Y esa es una manera de relacionar el valor de la pendiente con lo que observamos en la gráfica. Cuando la pendiente vale 1, la recta está justito a 45 grados. Cuando es mayor que 1, la pendiente es mayor, la inclinación es mayor, y cuando es menor que 1, la inclinación es menor. Cuando es positiva, la recta tiene forma creciente. Cuando es negativa la pendiente, la recta tiene orientación decreciente. ¿Ok? Bueno, ahora, esto de que todas estas ecuaciones representen todas las rectas menos la recta vertical y que la recta vertical tenga una ecuación aparte, es una macana. Y entonces alguien descubrió que si yo en esta ecuación paso todo al mismo miembro, me queda una ecuación que va a tener un término en X, un término en Y y un término independiente. Y si yo después le dejo que los coeficientes de X, de Y y el término independiente sean valores cualesquiera, tengo lo que se llama la ecuación normal o estándar de la recta, donde la única condición que voy a tener es que A y B no pueden ser simultáneamente nulos, porque si no desaparecen las dos variables de la ecuación. Esto siempre va a ser una recta. Cuando digo esto es una recta, esto no es una recta, esto es una ecuación, pero los puntos que la verifican
van a estar siempre representando en el plano XY una recta. Y fijémonos, como A y B no pueden ser simultáneamente nulos, si B es distinto de 0, puedo despejar Y y me queda menos A sobre B por X menos C sobre B. Y esta es la forma explícita de una recta donde esto sería M y esto sería B, ¿no? La ecuación pendiente ordenada al origen. Quiere decir que cuando B es distinto de 0, esto me da una recta con la ecuación pendiente ordenada al origen. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si B llega a valer 0? Si B vale 0, como los dos no pueden ser ceros, A es distinto de 0. Y entonces puedo despejar X y me queda X igual a menos C sobre A. ¿Y se acuerdan que X igual a constante era una recta vertical? Quiere decir entonces que esta forma de la ecuación de la recta es bárbara porque admite cualquier posición de la recta, tanto las oblicuas y las horizontales como las verticales. ¿Ok? Y por eso se llama ecuación normal o ecuación estándar de la recta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esa ecuación normal o estándar, y me piden que encuentre la pendiente y la ordenada al origen, yo mirando así no me doy cuenta cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Pero, como B, que es lo que acompaña ahí, es distinto de 0, puedo despejar, y me queda ahí igual a menos 3x más 4. Y ahí, que llegué a la forma ecuación pendiente ordenada al origen, digo M vale menos 3 y B vale 4. Y ahora sí tengo identificados los elementos de mi recta. ¿Sí? Ordenada al origen 4, como la pendiente es menos 3, avanzo un punto, acá un cuadradito, y bajo 3. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Además, este ejercicio me pide la intersección con los ejes coordenados. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje Y? En el punto 4, igual a 4. En el punto Y igual a 4. Bien. Pero ojo, 4 es la ordenada al origen. ¿Sí? Pero 4 no es un punto. Igual está bien la respuesta, pero hagamos una pequeña diferencia. El punto de intersección con el eje Y es el punto 0, 4. 4 es la ordenada al origen, o sea, es la ordenada cuando la recta intersecta el eje Y. O sea, 4 es la ordenada de ese punto, pero no es el punto. Cuando a mí me piden el punto, tengo que responder con un punto. El punto es 0, 4. Que obviamente tiene como abscisa el 0 y como ordenada la ordenada del origen. Y si no, lo que puedo hacer directamente es decir, hago 0 en esta ecuación y la intersección con el eje Y va a ser cuando x valga 0 y me da y igual a 4 y con eso armo el punto. Del mismo modo, cuando me pide la intersección con el eje X, hago que y valga 0, porque todos los puntos sobre el eje X tienen ordenada nula. Y si y vale 0, me queda 3x, menos 3x más 4 igual a 0, de donde despejo x igual a 4 tercios, y entonces ahora el punto es 4 tercios, 0. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Hay muchas otras cosas que uno puede hacer con esto de las ecuaciones de las rectas y demás. Tienen muchos ejemplos en la práctica que los van a ir viendo, tanto en la clase con la profe, como ustedes solos tratar de resolverlo. Ahora, lo que viene es lo siguiente. Si yo tengo otra recta que es paralela a esta, ¿qué van a tener en común esas rectas?
O dicho de otro modo, ¿cómo me doy cuenta si dos rectas son paralelas? Porque tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente, muy bien. ¿Sí? Los puntos no son los mismos, son otros, pero las pendientes son iguales. Y esa va a ser la condición de paralelismos entre rectas. Y si una recta es perpendicular a la otra, ¿qué ocurre? Si la pendiente de esta valía -3, la pendiente de esta, ¿cuánto vale? Un tercio. Un tercio, exacto. O sea, es la inversa y cambiada de signo. ¿Ok? La doy vuelta y le cambio el signo. Y esas son las dos condiciones que tenemos que tener bien claro. Las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Dos rectas van a ser paralelas y sus pendientes son iguales. Ojo, salvo que me toque una recta vertical. Esperen un segundo. Ahí está. ¿Sí? Salvo que me toque una recta vertical, porque la recta vertical no tiene pendiente. ¿Y qué hago si me toca una recta vertical? ¿Cómo averiguo si la otra es paralela a ella? Viendo si tiene la misma forma, x igual a un valor sin incógnita. Claro, en realidad, si yo detecto que una recta L1 es vertical, la otra va a ser paralela a ella si también es vertical. ¿Qué quiero decir? Que a veces decimos, si no son verticales, son paralelas y las pendientes son iguales. Y si alguna es vertical, no sé nada. No, si alguna es vertical, no sé nada, no. Si una es vertical y la otra es oblicua, no son paralelas. Ahora, si las dos son verticales, ahí sí son paralelas. ¿Está bien? Bueno, y lo mismo con la condición de perpendicularidad. Las rectas son perpendiculares si la pendiente de uno es igual a la inversa de la otra cambiada de signo. Pero para eso no tienen que ser ni verticales ni horizontales. ¿Por qué? Porque las verticales no tienen pendiente. Y las horizontales, cuya pendiente es 0, mal podría ser la inversa de ella, la pendiente de la primera. ¿Pero qué hacemos ahí? Bueno, fácil. Si llego a tener una recta vertical, la otra, para ser perpendicular, tiene que ser horizontal y viceversa. Y si ninguna de las dos es ni horizontal ni vertical, ahí sí verifico si la pendiente de una es -1 sobre la pendiente de la otra. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo de recta perpendicular para calcular la distancia de un punto de una recta. Para lo cual, déjenme primero recordar lo siguiente. Si yo tengo dos puntos en el plano, la distancia entre esos dos puntos se calcula mediante esta fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿Alguien sabe? Del teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras, muy bien. ¿Sí? Porque la distancia entre los dos puntos no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y entonces por Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuánto vale este cateto? I2 menos I1 al cuadrado. En realidad tendría que decir valor absoluto, ¿no? Porque no sabemos si I2 es más grande o más chico que I1. Pero como va elevado al cuadrado, no hay problema. Y lo mismo, ¿cuánto vale este cateto? X2 menos X1 en valor absoluto. Pero como está al cuadrado, no hay problema. La suma de estos cuadrados es igual a la distancia al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ese cuadrado pasa como raíz y así obtengo la fórmula de distancia entre dos puntos. Y de este modo puedo calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera. ¿Sí? Por ejemplo, calculen ustedes y díganme, yo mientras voy a buscar otro vasito de agua, la distancia entre estos dos puntos, P1 y P2. ¿Sí? Hagan la cuenta, yo enseguida vengo.
Bueno, ¿pudieron calcularla? ¿Cuánto les dio? Raíz de 73, que es 854. Lo dejamos como raíz de 73. ¿A los demás cuánto les dio? ¿Lo mismo? ¿Nadie más lo calculó? A ver. Me queda esto, me queda raíz de 64 más 9, raíz de 73. Y lo dejamos así, no la calculamos la raíz, salvo que necesitemos tener una idea de cuánto da. ¿Por qué? Porque el mejor modo es un número irracional, queda expresado así, como raíz de 73. Si uno lo toma con la calculadora y pone 2 decimales, no está poniendo el número completo. Entonces lo dejamos ahí. ¿Bien? Bueno, esto para calcular la distancia entre dos puntos. Y si yo tuviera que calcular la distancia entre una recta y un punto, por ejemplo, P1. ¿Cómo se calcula la distancia de este punto a esta recta? Se traza una perpendicular a la recta que pase por el punto. Exacto. Eso es lo que haríamos geométricamente si tuviéramos, por ejemplo, el lápiz y regla, ¿no? Escuadra. Pero eso también lo podemos hacer analíticamente. Una perpendicular, total sabemos trazar perpendiculares con las pendientes, y donde se intersecte a este punto, lo calculo, y la distancia entre esos dos puntos es la distancia del punto P1 a la recta. Eso es lo que está expresado acá. La distancia de la recta al punto P1 va a ser igual a la distancia de P1 a el punto de intersección entre esa recta y una perpendicular trazada por P1. Entonces, con esa idea, vamos a encontrar la distancia entre L1, cuya ecuación es I igual a 2x más 1, y P1, cuyas coordenadas son 5, 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se animan a hacerlo? Hay que encontrar la pendiente de esta recta, encontrar la pendiente de la perpendicular, calcular la intersección entre las dos rectas y encontrar el punto, y una vez que encontraron el punto, calcular la distancia entre los dos puntos. ¿Se animan o no? Es más, a ver, ¿cuántos son? ¿Están todos? Si yo los divido en dos grupos, en dos salas, y les doy 5 minutos, ¿se animan a resolver el ejercicio? A ver, Victoria, ¿estás? Hola, sí. Hola. Sí, Alejo, Belén, Betina, no. Carolina, Sí, profe. ¿sí? Bueno, Lola, ¿sí? Y Noé. Sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Los divido en grupo o los dejo a todos juntos en la sala y trabajan entre todos? Y yo voy hasta abajo a buscar un mate y vengo. 5 minutos, quiero que hagan la distancia entre la recta y el punto, para lo cual yo les escribo acá los pasos. Hay que obtener la pendiente de la primera recta, M1. Después, porque yo tengo la recta y el punto. Esta recta es L1. Obtener M1. Una vez que obtengo M1, por condición de perpendicularidad, sé cuánto va a valer M2.
Una vez que tengo M2 y el punto, puedo calcular la recta L2. Y una vez que tengo la recta L2, como ya tenía la L1, puedo hacer la intersección entre L1 y L2. Y obtener el punto P sub 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, los dejo trabajando entre todos. Incluso les permito compartir pantalla si quieren. Para que si lo quieren resolver, por ejemplo, en Word, en Paint o en lo que sea, y traten de resolverlo ustedes para hacer las cuentas. ¿Sí? A ver qué hora es. ¿10 minutos? ¿Les parece bien? Y en 10 minutos yo vengo y me cuentan lo que hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bárbaro, a trabajar. Yo desactivo mi audio y mi video, pero ustedes pueden hablar entre ustedes, no hay ningún problema. Es como si estuviéramos en el aula trabajando. ¿Ok? Bárbaro, suerte. ¿Alguno tiene idea cómo hacerlo? Más o menos, No, un poco perdida, pero igual. Somos dos, yo no tengo ni idea por dónde arrancar. Igual se fueron todos. Lo de las pendientes igual es una cosa que explico recién. M1 sí, creo que es L1 es esa ecuación que está ahí, la pendiente es 2 y la de dos. la perpendicular es al revés, menos un medio. Hasta ahí llegué, bien. Claro. Ah, bien. Después de ahí estoy viendo a ver cómo hago. Bueno, la verdad que no, Es estoy que no me sé cómo perdí. sacar el L2. ¿Sería un medio o menos un medio? Menos un medio, porque cambia de signo y se invierte. Ah, habría que sacar, si no, con la ecuación que es de la de un punto y la pendiente. Y ahí sacás la ecuación, supongo. Esa que era Sí, i menos i sub 0 igual a m por x menos x sub 0, con ese punto 5,1. pero tenemos un punto solo. Por eso, y como sabes que la pendiente es perpendicular a la otra, sabes la pendiente que es menos un medio, y con el punto 5,1 calculas la ecuación de esa perpendicular. No sé si me expliqué. ¿Cómo era la ecuación? Y I menos I1 igual a M, que es la pendiente, que también se sí, puede expresar como X menos X1. Claro, eso. ahí está. Ay, sí, igual ahí te da un ejemplo. Ah, claro, y sacamos el valor, digo, porque en la fotocopia te da el ejemplo, que M es 3 y que pasa por el punto 4 menos 2. Y de ahí lo que hace es poner I igual a menos 2 igual a 3 y entre paréntesis X menos 4. Y te queda la ecuación de la recta. Claro. Mm, a ver. Entonces Y la acá, pendiente es menos un medio. Claro, Entonces quedaría I menos 1 sí. igual a menos un medio por X menos 4.
¿no? No, menos 5, porque el punto Menos, es 5, 1. sí, menos 5. Sí, Es sí, que estoy viendo la fotocopia en paralelo, por eso. dale, sí, está bien, está bien eso, sí. Es menos 5, está bien como lo dijiste. Y ahí despejamos. Y Claro. Nos conviene hacer distributiva primero. Sí, sí. A ver. Bien, qué bola. Entonces me queda que y menos 1 es igual a menos un medio de x más 5 medios. ¿Les quedó ahí? Claro, ahora pasas el menos 1 sumando para que te quede un término con Sí. X y el otro de la ordenada. Entonces queda que y es igual a menos un medio de x más 7 medios. Sí, medio así también. Esa es la ecuación. claro, distributiva. Sí, ni bien arrancamos. Para les quedó y menos 1 igual a menos un medio Sí, de de x x, cuando hace la distributiva, más 5 medios. a más 5. ¿Por qué más 5 medios? Porque cuando haces menos un medio por menos 5 te queda más 5 medios. Oh, estoy errada. No, sí, me iba con el positivo. Porque Sí, ahí es que positivo ah, te queda porque cosa. yo pensé que era y menos 1 igual a menos un medio de x más 5. Entonces después pasas el 1 para el otro lado y te queda el No, porque y vos igual tenés una a distributiva ahí, cuando vos menos 4. planteás que te queda al menos un medio, que tenés que hacer distributiva en x y en menos 5. ¿Entendés? Entonces, lo que hallamos acá sería la ecuación. La ecuación de la perpendicular es esa. Ahora hay que sacar el punto en donde se intersectan y ahí tenés otro punto. Y después con eso tenés que sacar la distancia. Si no entendí, Lo, es así. lo que yo haría es igualar a 0 para tener otro punto. Yo lo que hice es igualar las dos ecuaciones, porque se supone Pero que cuando se cruzan es porque son iguales, tienen el mismo valor. Ah, sí, bien. Para que, dame Mm, 5, porque agarré un Dale, cachito de hoja que tenía ahí flotando y dale, dale. Creo que es así, no sé si alguien piensa o tiene otra idea, dígalo. no, para mí, para encontrar el punto es así, se igualan ambas. Joya. Vamos bien entonces, vamos encaminado todo. Ujú. sí. Iguales gracias fueron todos. Cada vez menos. Yo digo, hay 7 todavía, o se fue alguno más. No, hay 7, hay 7. Pero igual sí, se re fueron por. Ahí estoy igualando y cuando tenga el resultado les digo y comparamos. Joya.
Me quedó 5 medio de los dos lados. Y despejando X te queda 1. Claro. Sí, me dio igual. Ah, bueno. Oiga, capaz que fui yo nomás la que me dio. No, yo también dudé, pero creo que es así. Igual reemplacé el valor en las dos fórmulas y me dio igual. Ah, bien. Entonces estamos. Y entonces ahí estaría, ¿o qué más hay que sacar? No, y ahí sacaste 2 puntos, que sería el P2 que marcó ahí y el otro, que otro punto que te había dado, que es el P1, y ahí tenés que sacar la distancia. Te Es sigo esa, porque. es como el teorema de Pitágoras, ese que dijo, que la distancia entre un punto y otro es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Me explotó la cabeza con todo lo. Es demasiado, es demasiado. Sí, sí, sí. A ver, bueno, entonces tenemos el P1, que es ese. Y el P2 sería cuando reemplazamos la X que nos dio, que en L1 nos daría 3. Entonces sería el punto 3,1. Al revés, el 1, 3. Bien. Creo que Lola dijo también, puede ser. Escucho bajito. Ay, no escuché. Bien, y ahora con estos dos puntos tenemos que sacar dónde se corta. Claro, hay que sacar la distancia entre esos dos puntos con en la fórmula de distancia. ¿Y dónde está la fórmula de distancia? ¿La tenéis? Sí, es esa que Ah, dice ahí está. distancia es igual a la raíz Sí. cuadrada de el punto 2, o sea, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ah, no, Como no el la teorema de tengo. Pitágoras que veíamos hoy con la profe. No la tengo esa. Porque la estaba buscando acá en el apunte, pero no la encontré la que me decís vos. Me confundí con la de la recta. Acá distancia. Fíjate al final de la página 7, está ahí, Sí. creo que está oscura la fórmula. Y entonces sería distancia de P1 sobre P2 raíz cuadrada de x2. El x2 sería el 1 que sacamos recién, Claro, menos el otro 1 que sería el 5. Pues yo estoy errado. no, yo tomé P1, el X1, no, pará, el X2, no, pará que me parece me confundí yo también. Igual Pará, dijo que no importaba si tomabas el del P1 o P2, no necesariamente tiene que ser igual. O sea, podés tomar ah, el 1 en negativo, igual te va a dar, como se eleva al cuadrado, te da positivo el resultado. bien, bien. Listo. Ponele, creo que el punto de 1 es 5,1 y el otro es 1,3. Si vos tomás Sí. el 5 primero y después le restás 1 o menos 1 y el 5 sumando es lo mismo. Bien, yo puse 1 menos 5 por eso. Sí, te va a dar igual porque te va a dar negativo, pero al cuadrado se baja el 5. Sí. Bueno, ahí lo hago y te digo cuánto me da. Y si querés, vemos cuánto te dio. Dale, joya, sí. Raíz de 20 puede ser. Lola, no te escuché. Sí, me dio lo mismo. Me dio cualquier cosa. Tranqui, tranqui. Porque yo lo puse todo de una en la calculadora. No te confíes con eso porque te da cualquier cosa.
Claro, sí, ahí me estaba dando cuenta. Claro, acá te queda. 16 más. Sí, Y ahora sí, ya está, ¿no? raíz de 20. Sí, creo que hasta ahí es lo que, hasta ahí saqué yo, más de eso no pida porque no sé. Y la raíz de 20 igual te da 4,72. Sí, si querés calcularla para graficar, bueno, sí, te pide, pero si no, dijo que lo dejemos así con raíz. Bueno, lo dejo así con raíz. Entonces ahí estaría. O por lo menos eso creo. Sí, porque por lo que anoté pedía la pendiente de la función, de la recta primera, la segunda, cuál era la ecuación de la recta 2 que era la perpendicular y donde se cruza, y ahí la distancia. Mm. La ecuación de la recta 1, la pendiente sería el 2x, ¿o no? Claro, el 2 solo sin la X, Claro, y menos un medio es la de cos. la Ahí perpendicular, va. sí. Sí. Bueno, hola, a ver cómo andan. ¿Me Bien, escuchan? Hola, sí, sí. sí, Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron trabajar? sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí. ¿Trabajaron en conjunto o trabajaron cada uno por su cuenta? No, no, o No, sea, fuimos corroborando, cada uno lo hacía en su hoja y fuimos viendo si nos daba lo mismo o si nos equivocábamos en algo. Ah, bueno, perfecto, porque esa es la idea. Una de las cosas que se trabaja cuando uno está en educación a distancia es lo que se llama aprendizaje colaborativo, que uno muchas veces aprende mejor cuando está intercambiando con otros las opiniones y corroborando resultados y proponiéndose cómo hacerlo, que si lo hace solo. Entonces, un poquito por eso también es la idea de hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Y para que sea un poco más amena la clase. A ver, lo primero era calcular la pendiente de la recta 1. ¿Cuánto les dio? Menos, 2. 2. A ver, bueno, ahí yo tengo el dibujo. Esto está hecho con GeoGebra. ¿Saben cómo hacerlo con GeoGebra, no? Sí, ¿Sí? Bueno, bárbaro. tenés que poner i igual a 2x más 1 y te tira el dibujito ya directamente. Exacto. Y si querés hacer, a ver si lo tengo acá. Ahí. Vamos a arrancarlo de cero. Y igual 2x más 1 y ya te tiró la recta. Ujú. ¿Y el punto? ¿Cómo lo haces? Pones pone x igual a 2 para que te tire ahí No. en, Si ¿no? yo pongo x igual a 2, me hace una recta vertical. No. Se hace así, mirá. Le pones nombre al punto. Por ejemplo, el punto P. Igual, y entre paréntesis las coordenadas. Esto era, Ah, ¿cuánto? sí, ¿Cuántos eran las coordenadas? ¿2? El punto que no, nos dio 5,1. 5,1 era el primer 5, punto. 1. Ahí está. Listo. Ahí está el punto. ¿Está bien? Sí. Después, herramientas. No sé si hay perpendicular, pero no seamos tan vagos y vamos a calcularla. A ver, entonces la primer pendiente me dijeron 2. Mm. La otra pendiente, ¿cuánto les Menos dio? medio. Menos Menos un medio. medio. Perfecto. Entonces la ecuación de la segunda recta, ¿cómo les quedó? Menos un medio más 7 medios. A ver, menos un medio de x más Sí, 7 medios. Y en realidad, acostúmbrense siempre a decir la ecuación completa. Y igual menos un medio de x más 7 medios. ¿Está bien? Es más, si queremos venir a GeoGebra, ponemos y igual menos un medio de x más 7 medios. Y efectivamente vemos que esta recta pasa por el punto en cuestión. Acá no parecería que fuera perpendicular, pero mi monitor tiene un pequeño defecto y es más ancho que alto.
No sé si ustedes lo notan igual. A ver si... Pero bueno, creamos que es perpendicular. Y acá ya me está mostrando el punto de intersección, ¿no? Sí, ¿Cuánto vale? Lo toco, 1, 3, interseca. Es Sí. más, GeoGebra tiene herramientas como para que yo le diga, dame la intersección entre esta, y ahí le puso A, y acá me lo puso, 1, 3. Pero nosotros no queremos hacerlo con GeoGebra, queremos corregir los resultados en todo caso. Entonces, ¿cómo hicieron para encontrar el punto de intersección? igualamos las dos ecuaciones de las rectas. Claro, en realidad yo ahí lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo resuelvo por el método que quiero. Uno de los métodos es igualar. Entonces, si yo igualo, me queda 2x más 1 igual a menos 1 medio de x más 7 medios. ¿Y eso qué resultado les dio? El punto 1, 3. 1, 3, perfecto. Entonces, el punto 1, 3 es el punto de intersección entre la recta perpendicular auxiliar para encontrar la distancia y mi recta original L1. Y ahora, para calcular la distancia, ¿qué hago? Usamos la formulita de distancia, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Al cuadrado, perfecto. Lo interesante acá es que yo digo que la distancia del punto a la recta, que no tiene fórmula, es igual a la distancia del punto al punto de intersección. Y esas sí tienen fórmula. Y entonces acá está x2 menos x1 sobre y2 menos y1. ¿Bien? Y eso me da raíz de 20. ¿A ustedes cuánto les dio? Igual, También raíz lo de mismo. 20. Igual. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy bien lo hicieron entonces. Veo que se entendió todo. ¿Alguna duda le quedó a alguien? No. ¿No? Bueno, entonces si es así, avancemos. Ustedes después van a tener más ejercicios en donde intervienen rectas, encontrar una recta a partir de una determinada condición, lo que sea. Todo eso está en la práctica y se van a poder ir ejercitando. Ahora, en este último pedacito de la clase que nos queda, yo quiero que empecemos con cónicas y en particular con circunferencia. ¿Ustedes saben por qué a las curvas que son parábola, elipse, circunferencia e hipérbola se las llama cónicas? Porque si vos haces un plano 3D, es la forma de un cono, básicamente. A ver, sí, está relacionado con el cono. ¿A esto te referís? Claro, Claro. En realidad es al revés. Yo arranco teniendo un cono. Un cono que es doble, ¿no? Son dos cucuruchos, sí. no uno solo, porque el cono va de un lado y del otro. Y después, a ese cono lo quiero intersectar con un plano. Según cómo sea la ubicación de ese plano, va a ser la intersección que yo obtenga. Por ejemplo, acá el plano es casi perpendicular al eje del cono y entonces tengo una circunferencia. Acá el plano está inclinado con respecto al eje del cono y lo que obtengo es una elipse. Acá, ¿me siguen, no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Acá el plano es paralelo a una generatriz, entonces corta a una parte del cono y no a la otra, y lo que obtengo es una parábola. Y acá el plano, perdón, corta al cono en las dos caras, o en las dos partes del cono, y entonces obtengo una hipérbola. Por eso es que se llaman secciones cónicas. ¿Bien? Pero nosotros las vamos a estudiar a partir de su definición geométrica. Por ejemplo, la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que ¿qué particularidad tienen? ¿Por qué están todos? O sea, ¿por qué estos puntos pertenecen a la circunferencia? Porque tienen la misma distancia entre ese punto y el centro de la circunferencia. Claro, hablar de una circunferencia siempre implica designar un centro y un radio. Y entonces todos los puntos de la circunferencia son aquellos que están a una distancia r del centro.
Que es lo mismo que uno hace cuando utiliza un compás, ¿no es cierto? Pincha acá y después dibuja todos los puntos que están a la misma distancia de ese centro. A partir de esa condición, vamos a decir que un punto cualquiera pertenece a la circunferencia si la distancia de ese punto que tiene coordenadas x, y al centro que tiene coordenadas alfa, beta, es igual a r. Y entonces, si yo aplico la fórmula de distancia, eso está en el apunte, no quiero yo darle mucha vuelta ahora, pero ¿están viendo el apuntecito? Sí. Sí, profe. Bueno. Ahí está ese dibujo que estábamos viendo. Fíjense, si yo digo que la distancia del punto al centro tiene que ser igual a r, la distancia de un punto cualquiera, x, y, al centro es raíz cuadrada de x menos a al cuadrado, perdón, menos alfa, más y menos beta al cuadrado. Y entonces, para eliminar esa raíz que molesta, elevamos al cuadrado y nos queda x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Esto es lo que se llama ecuación canónica de la circunferencia. ¿Sí? Es la que tenemos aquí. ¿Por qué se llama ecuación canónica? Porque cuando yo la veo, es la forma fundamental. Inmediatamente viéndola, yo identifico el centro y el radio. En esa circunferencia, ¿cuánto vale el centro? ¿O qué coordenadas tiene? ¿3, En 4? esta- Claro, son alfa y beta, los números que están restando a x y a y. Esto es una circunferencia cuyo centro tiene coordenadas 3, 4. ¿Y su radio? 4. 4, porque esto que tengo acá es r cuadrado. Quiere decir que el centro es el punto de coordenadas 3, 4, el radio vale 4, y entonces si quiero la dibujo, por ejemplo, ubico el centro, tomo el radio y hago la circunferencia. Pero entonces, en esta forma, cuando yo tengo la ecuación dada de ese modo, los elementos salen a la vista enseguida, el centro y el radio. Por eso esta ecuación se llama canónica. ¿Sí? Y al revés, si yo conozco los elementos, ahora les hago un comentario de esto. Si yo conozco los elementos, por ejemplo, que el centro tiene coordenadas 5 menos 3, y conozco que el radio es 4 nuevamente, ¿cuál sería la ecuación canónica de esta circunferencia? ¿Cómo le armarían a partir de la ecuación canónica que vimos antes? ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 5 y menos 3 Bien. vale beta. Y R vale 4. Con lo cual, ¿cómo te queda la ecuación? X menos 5 al cuadrado más Bien. y menos menos 3, que va a quedar positivo, al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Y menos. Y menos 4 al cuadrado. Y, no, Para que no te escuché. X menos 5 al cuadrado, me dijiste. Sí. Más. Y menos 3 sería que va a quedar 3 positivo Exacto. al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Claro, exacto. X menos 5 al cuadrado y menos 3, todo al cuadrado. Menos con menos se va a cancelar. Y me va a quedar y más 3 al cuadrado, y eso igual a 4 al cuadrado, que es 16. Con lo cual, si tengo la ecuación canónica, encuentro muy fácil los elementos. Si tengo los elementos, encuentro muy fácil la ecuación canónica. Ahora, ¿qué pasaría si yo en esta ecuación canónica, que tengo acá, hago los cuadrados de binomio? Bueno, acá está dibujada. ¿Qué pasa si yo hago el cuadrado de este? Me queda x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y lo mismo acá. Y cuadrado más 6y más 9,
Menos 16 igual a 0. Resuelvo, tengo 25 más 9, 34, menos 16, 18. Y me queda esta ecuación. Esta ecuación, ¿es la ecuación de una circunferencia? Sí, Sí, porque yo les hago una pregunta. Todos los puntos que verifican esta ecuación de acá arriba están en la circunferencia, ¿no es cierto? Y todos los puntos que verifican esta ecuación de acá abajo, ¿dónde van a estar? En la misma circunferencia. Sí es lo mismo esto que esto, nada más que escrito de otro modo. ¿Sí? Entonces, cuando está escrito así, se llama ecuación canónica. Cuando está escrito así, que es como una ecuación cuadrática genérica, se llama ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que decía la diapositiva anterior? Cuando decía que si distribuyo todo esto, esto es la ecuación cuadrática de la circunferencia. Con la particularidad que A y B tienen que ser iguales, porque venían siendo iguales acá, 1 y 1. ¿Ok? Porque esta forma genérica, esta forma cuadrática nos va a acompañar para las circunferencias, para las elipses, para las hipérbolas, para las parábolas, tomando algunos coeficientes valores particulares. Entonces, en la circunferencia tienen que ser iguales. Ahora, si a mí me dan esta ecuación canónica, yo identifico muy fácilmente el centro y el radio. Acá, ¿se ve en algún lugar el centro y el radio? ¿El 5 y el menos 3 andan por algún lugar acá? ¿Y el 4 del radio al cuadrado? no. No. Entonces, así como yo puedo pasar de la canónica a la cuadrática, estaría bueno tener un método para pasar de la cuadrática a la canónica y entonces poder encontrar alfa, beta y el radio. ¿Y qué les parece? ¿Cómo se puede hacer para pasar de esto a la forma canónica? Hay un método que se llama el método de completar cuadrados, que está en el apunte. Yo se los voy a contar ahora, quizá un poquito rápido en la última parte. Está acá, fíjense, yo voy a tomar el mismo ejemplo, y ahí está explicado paso a paso, pero yo ahora lo voy a charlar un poquito con ustedes. ¿Por qué? Porque así ustedes después pueden estudiar esto y avanzar un poco más. Supongamos tener esto, y que pensamos que puede ser una circunferencia. La primera condición la cumple. El coeficiente de x cuadrado y el de y cuadrado, que eran a y b, son iguales. Si no fueran iguales, chau, ya no es una circunferencia. Si son iguales, puede llegar a ser o no una circunferencia. Para ver si es o no una circunferencia, hay que completar cuadrados. ¿En qué se basa el método completar cuadrados? Acá lo primero que me conviene es hacer que el coeficiente de x cuadrado y de y cuadrado valga 1. Para lo cual, multiplico todo por 1/3, o divido por 3, así me queda x cuadrado, y cuadrado, obviamente acá 6 dividido 3 me da 2, 12 dividido 3 me da 4, y negativo, y 12 dividido 3 me da 4. Acá ya tengo la ecuación cuadrática. ¿Y en qué consiste completar cuadrados? Fíjense, si yo asocio todo lo que tiene x cuadrado, que son estos dos, x cuadrado más 2x, y asocio por otro lado todo lo que tiene y cuadrado, que son estos dos, y cuadrado menos 4y, yo podría pensar que x cuadrado más 2x son el primer y el segundo término del desarrollo del cuadrado de un binomio, ¿no? ¿Qué les parece? Sería algo así. Si yo tuviera x más a al cuadrado, cuando hago el cuadrado del binomio me queda x cuadrado más 2ax más a cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de esta fórmula de cuadrado del binomio? Sí. O sea que lo que tengo acá es un trinomio cuadrado perfecto. Acá todavía no tengo el trinomio cuadrado perfecto, pero supongamos que yo ya tengo el primer y segundo término.
Me falta el tercero nada más. El primero es exactamente igual a x cuadrado, x cuadrado. El segundo, si 2ax es el segundo, 2x, ¿cuánto vale a? Para que 2ax sea 2x. ¿Cuánto estaría valiendo a? No. 1. Entonces, si fuera así, el tercero, que es el que me falta, que es a cuadrado, también valdría 1. Y entonces, ¿cómo hago para que esto se convierta en este trinomio cuadrado perfecto? Muy fácil. Le sumo 1 y le resto 1, para que no cambie. Y si yo le sumo 1 y le resto 1, estos tres que tengo acá, ahora sí, son el trinomio cuadrado perfecto de el cuadrado de ¿qué binomio? X más, ¿cuánto valía A, dijimos? 1. 1. Entonces, todo esto me queda X más 1 al cuadrado. Y el menos 1 quedó ahí. Quedó para compensar, porque si no, no podía sumar 1 sin restarle 1. ¿Se entendió hasta acá, esta parte? Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí. Bueno, fíjense que lo que logramos es completar cuadrados, completar el trinomio cuadrado perfecto para convertirlo en un cuadrado de binomio. Lo mismo hacemos con y. Fíjense, yo y cuadrado menos 4y tendrían que ser los dos primeros términos del trinomio cuadrado perfecto de y más b al cuadrado. Entonces, y cuadrado ya lo tengo. Menos 4i tendría que ser 2bi. Si 2bi es menos 4i, ¿b cuánto vale? Menos 2. Para que multiplicado por 2 me dé menos 4. ¿No es cierto? Y entonces, si b vale menos 2, b al cuadrado vale 4. Entonces, si estos fueran el primer y segundo término de un trinomio cuadrado perfecto, el tercer término tendría que ser 4. Entonces, para que aparezca, sumo 4 y resto 4. Nada que ver con este menos 4 de afuera que sigue estando acá. Sumo 4 y resto 4 para que la igualdad no cambie. Y entonces, desde aquí hasta aquí, esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿De quién? De i menos 2 al cuadrado. Fíjense, el cuadrado del primero, i cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 4i, más el cuadrado del segundo, 4. Y entonces, de esta manera, relativamente sencilla, acomodé los cuadrados de binomio que figuran en la ecuación canónica. Lo único que tengo que hacer ahora es menos 1, menos 4 y menos 4, que me da menos 9, lo paso al segundo miembro. Y me queda x más 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, igual a 9. Y ahora sí, esta es la ecuación canónica de una circunferencia. Pero que la misma que la que tengo acá arriba. Con la ventaja de que la ecuación canónica me muestra sus elementos. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? ¿Cuáles son sus coordenadas? 1, 2, menos 2. No, 1, A 2. ver, tiene que estar restando, así que si está sumando, en realidad, ¿cómo era? Si está sumando es porque era negativa. O sea, el centro es menos 1, 2. ¿Ok? Porque es x menos alfa. Si me quedó positivo es porque alfa era menos 1. Así, menos 1 me queda 1. Y beta vale 2. Y R, ¿cuánto vale? 3. 3, porque al cuadrado me da 9. Con lo cual, ahí tengo todos los elementos de la circunferencia. ¿Por qué yo dije vamos a ver si esto es una circunferencia? Porque con que tenga los dos coeficientes iguales no me alcanza. ¿Por qué? Porque si cuando termino de hacer todo el método, el número que me queda acá es negativo,
no se trataría de una circunferencia porque no hay ningún número que elevado al cuadrado y sumado a otro elevado al cuadrado me dé negativo. Entonces, necesito que cuando termine el procedimiento, este número de acá me quede positivo. Podría haber sido 5, y entonces el radio sería raíz de 5. Pero no podría haber sido menos 3. ¿Ok? Bien. Bueno, acá tengo otro ejemplo, la misma ecuación, pero ahora con 27, y cuando completamos me da menos 4, chao, no es una circunferencia. ¿Sí? Bueno, lo que sigue ahora, pero lo vamos a ver la próxima clase, que acuérdense que no es el martes, sino que es el jueves.